Administración Biden promete consultar cambios de política hacia Cuba con cubanoamericanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La administración de Joe Biden está comprometida a consultar cualquier cambio de la política hacia Cuba con la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos, afirmó el día miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken. Consultaremos y nos comprometeremos absolutamente con los cubanoamericanos en todo lo que tenga que ver con Cuba, declaró Blinken durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. En un intercambio de 3 minutos con la congresista republicana por Miami, Elvira Salazar, Blinken también aseguró que cualquier decisión sobre Cuba se consultará con el Congreso. No vamos a tomar ninguna acción unilateral sobre Cuba antes de consultar al Congreso. No tenemos planes de hacerlo, dijo el funcionario. Interrogado por Salazar sobre si la Casa Blanca planea mantener el vigor del título 3 de la ley Helms-Burton hasta que no haya una apertura democrática en Cuba, Blinken se limitó a decir que seguiremos aplicando la ley. ¿Se va a seguir aplicando, sí o no?, lo cuestionó Salazar. Siempre aplicaremos la ley, respondió Blinken. Salazar recordó que el título 3, que permite a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas por propiedades expropiadas en Cuba, estuvo por más de 2 décadas y 3 administraciones sin aplicarse, aunque la ley existía desde 1996. No se aplicó durante casi 30 años hasta la última administración. ¿Van a mantener la ley intacta? Vamos a aplicar la ley, repitió Blinken. Washington ha manifestado que estudia la permanencia del título 3, activado por Donald Trump en mayo de 2019, pero no ha establecido un plazo para tomar la decisión al respecto. Las declaraciones de Blinken tienen lugar en momentos en que la administración Biden está revisando la política de sanciones contra el régimen de La Habana, implementada por Donald Trump, aunque considera que Cuba no es una prioridad en la lista de asuntos internacionales pendientes. Sin embargo, desde su campaña electoral, Biden se comprometió a levantar las restricciones impuestas por Donald Trump a las remesas y los viajes a Cuba, y a revisar el programa de reunificación familiar que permanece congelado desde 2017. En el tiempo limitado para su intervención, Salazar también abordó asuntos de la actualidad relacionados con Colombia, Nicaragua y Venezuela. En relación con la situación de Colombia, la legisladora se refirió a las recientes revelaciones de la revista Semana, en la que publicó un detallado reporte de inteligencia sobre la interferencia del gobierno cubano en las próximas elecciones del país sudamericano, tratando de catapultar al candidato de izquierda Gustavo Petro. Blinken dijo desconocer el reporte, algo que la congresista cubanoamericana calificó de preocupante. En otra parte del intercambio, Salazar le preguntó a Blinken si no le preocupa que la oposición nicaragüense participe en las próximas elecciones presidenciales sin garantías reales para un proceso democrático. Nos preocupa profundamente que esas elecciones sean libres y justas, aseveró el funcionario, y considera la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua y el régimen de Ortega si se roban las elecciones, interpeló la legisladora por Miami. Siempre consideramos todas las posibilidades, pero nuestro trabajo es encontrar formas de involucrar a los países y tenemos muchos países alrededor del mundo, agregó Blinken. Salazar no consideró respondida su pregunta, pero decidió pasar al tema de Venezuela y a la posibilidad de que el Departamento de Estado la incluya en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, junto a Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. Si cumple con los requisitos de la ley, sí, aseveró Blinken. Salazar trató de argumentar sobre los supuestos compromisos del régimen de Nicolás Maduro con agrupaciones terroristas, pero su intervención fue cortada por el jefe de la sesión congresal por agotarse el tiempo asignado a la congresista. Siguiendo con las noticias, vicepresidenta del Parlamento Europeo exige el reemplazo del embajador de la Unión Europea en Cuba. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Lita Sharasova, exigió nuevamente el reemplazo del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, por sus vínculos con la dictadura en la isla. Esta vez, la funcionaria se dirigió a través de Twitter al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y citó un texto del diario estadounidense Político, donde se abordaba la polémica en torno a las declaraciones de Navarro respecto a Cuba.
No, yo no considero que Cuba sea una dictadura, claro que no, manifestó el diplomático español con 40 años de experiencia, de los cuales los últimos 4 los ha vivido en La Habana. Las declaraciones de Navarro aparecen en medio de un contexto de represión sin precedente en los últimos años, donde aumentan cada vez más los presos políticos, las torturas y la violencia contra los disidentes. Lástima que los eurodiputados tuvieran que aprender esto de la prensa. Buen primer paso, pero la política de la Unión Europea no puede socavar de esta manera y el embajador Navarro debe ser reemplazado, reclamó Dita Sharazova en la red social. En diversas ocasiones, la funcionaria ha mostrado su solidaridad en la lucha a favor de los derechos humanos que libran los activistas y opositores en Cuba. A finales de febrero, Sharazova condenó la detención de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, por fuerzas policiales al servicio del régimen en la isla. Cuando fue lanzado el sencillo Patria y Vida, canción de marcada esencia política que encara la dictadura, la funcionaria la compartió en sus redes sociales en modo de elogio. Recientemente firmó junto a un grupo de eurodiputados una carta a Josep Borrell, donde acusaban al embajador de la Unión Europea en la isla de trascender las funciones diplomáticas que le corresponden, además de alinearse con un gobierno dictatorial. La semana pasada, varios eurodiputados y yo le pedimos la dimisión al embajador de la Unión Europea en Cuba. Desde entonces, el embajador afirmó en los medios de comunicación que Cuba no es una dictadura. Además, le pedimos que el embajador Navarro comparezca ante el Comité de Asuntos Exteriores y dé respuesta a los eurodiputados, publicó Sharazova en su cuenta de Twitter, acompañada del mensaje con una copia de la nueva carta enviada a Borrell. Siguiendo con las noticias, Cuba es el único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19, según estadísticas ofrecidas por el sitio Our World in Data. El país de la región con más vacunados hasta ahora es Brasil, que cuenta con 10 millones de personas que ya recibieron la inyección. Le sigue Chile con cerca de 5 millones de vacunados, México con 3 millones y Argentina con más de 1,5 millones. En este último país, el gobierno aprobó en diciembre la utilización de la vacuna Pfizer y poco después autorizó con carácter de emergencia la vacuna rusa Sputnik. Mientras tanto, México recibió grandes lotes de la Pfizer, además de las británicas AstraZeneca y de China CanSino. Además, el país cuenta también con dosis de la China Sinovac y la Sputnik. En el caso de Chile es paradigmático, pues comenzó su programa de inoculación contra el coronavirus a principios de enero y logró vacunar a más de 1,3 millones de personas en una semana y casi 5 millones en apenas un mes. Junto con Cuba, que ha apostado todo por el candidato vacunal local Soberana 02, Nicaragua y Venezuela son los países que menos personas vacunadas registran. El último país latinoamericano en comenzar la vacunación fue Nicaragua, pero sus cifras aún no están claras. La prensa nacional informó que esa nación había iniciado el proceso el pasado 2 de marzo con la Sputnik 5 y que el día 7 habrían recibido 200.000 dosis de vacunas Covishield donadas por el gobierno de India. En Venezuela fueron vacunadas apenas 12.000 personas, entre ellas se encuentran el gobernante Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, quienes recibieron las primeras dosis de la Sputnik 5 el sábado en Caracas. Venezuela ha invertido $200 millones para comprar 10 millones de dosis del fármaco ruso, de las que solo ha recibido 100.000 hasta la fecha. El día lunes, Cuba comenzó la fase 3 de su ensayo clínico del nuevo candidato vacunal más avanzado, Soberana 02, que planea ser probado en unas 40.000 personas, pero esto no constituye una campaña de vacunación masiva. Ninguna de las vacunas que hoy se están utilizando contra el coronavirus han demorado menos de 3 o 4 meses para superar la fase 3 del proceso, por lo cual es probable que Cuba no comience su vacunación hasta el próximo verano, de completarse satisfactoriamente la fase 3 de alguno de sus candidatos y lograr reproducir los millones de vacunas que necesita el país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos.
No olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.